Algunos te dicen, soltá. Otros te dicen, tenés mucho apego. Y la mayoría asegura que el apego te destruye. Pero, ¿qué sabemos del apego? ¿Qué es este vínculo del apego? ¿Qué hay de dependencia emocional? ¿Qué vínculo hay entre el apego y la dependencia emocional? El apego, lo cierto es que tiene mala fama, pero ¿qué hay detrás del apego? ¿Es realmente tan malo? Para responder a esto y a todas tus inquietudes con relación al apego y de los vínculos que, por supuesto, tienen esta emoción ahí en el medio, en línea con nosotros Edith Monjau, la licenciada que todos los miércoles nos trae herramientas para seguir creciendo a nivel emocional. Edith, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cris? Bueno, hoy hablando de un tema que nos toca a todos, Totalmente. porque ¿qué es el apego? ¿Qué diferencia hay entre vínculo y apego? Mira, vamos a empezar diciendo que el apego son los hilos de los lazos emocionales que establecemos con las personas que son significativas en nuestra vida. Aquellas personas con las que compartimos los sentimientos de pertenencia y seguridad. Cuando nosotros tenemos ese tipo de personas, estamos hablando de apego. Pero el vínculo se refiere al lazo afectivo que se da entre dos personas. Es el lazo afectivo que genera un marco de confianza de uno en el otro, un marco de confianza en él, en la vida, en un contexto de comunicación y de desarrollo. En toda relación, si no hay confianza, no hay vínculo, porque no se puede sostener un lazo con alguien en el cual no se confía, ¿cierto? Uh-huh. Igual la confianza, Bueno, ese es otro tema bueno también para ponerlo en lista de charlar, porque la confianza se construye de a dos, ¿no? No es que el otro exactamente, desconfía porque sí. exacto. Ahora, fíjate que más o menos nos quedó claro lo que es el Sí, vínculo, sí, sí. pero el apego tiene otra connotación. Eh, digamos que en el desarrollo psicoevolutivo del ser humano, primero es el apego y después el vínculo. Ah, Fíjate, porque el apego es un mecanismo biológico preprogramado, ¿no? O sea, nosotros venimos al mundo, cuando el bebé llega al mundo, viene con un mecanismo preprogramado que activa toda una gama de comportamientos que posibilita la vinculación de ese bebé con su mamá o con el cuidador primario, ¿no? El uh-huh. objetivo biológico es que haya proximidad, protección, seguridad, que le permitirá a lo largo de la vida de ese bebé la exploración de lo desconocido. Ahora, eso es biológico, el apego, empieza siendo biológico. Cuando el bebé nace, se activan por primera vez las neuronas espejo, que son unas células que hay neurológicas, que están en nuestro cerebro, que permiten que se realicen las primeras sincronías socioafectivas que son necesarias para que la mamá pueda entender lo que el bebé necesita y propiciar una conducta de apego, porque gracias a esa conducta de apego que va a haber entre los dos, la mamá va a poder ir satisfaciendo las necesidades del niño. Ahora, fíjate que te estoy hablando del apego, es de los dos. Los dos tienen un rol indispensable para que haya un apego. Por eso es importante que nosotros podemos decir, ninguno es bebé acá, es Uh-huh. verdad, pero ¿en dónde nos enganchamos en este tema, Cris? Es que este tema nos ayuda a comprender nuestro estilo de apego, qué estilo de apego nos han brindado, en qué tipo de apego nos hemos desarrollado en los primeros tiempos de vida. ¿Por qué? Porque esos patrones que se formaron en aquel entonces son patrones repetitivos que hoy nosotros utilizamos en nuestras relaciones de amigos, relaciones de pareja, y por eso es importante conocer este tema. ¿Para qué? Para decir, puedo, lo reconozco, me pasa esto,
quiero trabajar a favor de tener vínculos más sanos en mi vida personal, de pareja, Sí. con mis amigos. O sea, el poder identificar puede ser un paso revelador para comprender cómo me vinculo yo con los demás. También nunca me pregunté, ¿cómo soy yo con el otro? ¿Cómo me enfrento a la intimidad, el conflicto, la autonomía del otro? Edith, ¿Vamos bien hasta ahí, sí, Cris? bien, bien. Y antes de que avances, porque seguramente la amplitud del tema te va a permitir ir con otro tema y con otro dentro de lo mismo, ¿no? Entonces, para entender, el apego primario es con la mamá. Y a partir de ahí Exactamente. depende ese tipo de vínculo. ¿El apego es un vínculo? Justamente dimos la diferencia. Ajá, El apego es un mecanismo ahí está. biológico preprogramado, es como una herramienta que tengo para vincularme con mamá Ahí o con está. el que me Es una cuida. herramienta de vínculo. Bien, Exacto. para, y Y el esta, sí, vínculo, ya el vínculo se refiere al lazo ujú, afectivo que hay entre dos personas. sí. La pregunta es, esta herramienta importante en el vínculo que sería la primaria, ¿no? Porque es la primera relación que tengo, que es con mi mamá, después del nacimiento, o también antes del nacimiento, ¿no? Y esto, depende la relación que yo haya tenido con mi mamá, va a depender y va a formar un patrón para todas mis relaciones futuras. Exactamente, usted lo ha dicho, señora Cristina, Ujú. tal cual. De ahí parte la importancia de este tema. Pero ojo que no son sentencias definitivas, ¿no? O sea, todos podemos cambiar cuando nos tomamos el desafío de decir, esta experiencia es significativa para mí, esto no me gusta y voy a trabajar, o me voy a poner metas, me voy a poner desafíos de cambio, tal vez ir a terapia para tener relaciones más sanas, pero eso es algo que está a nuestro alcance, poder mejorarlo. Fíjate que el primero que habló de esto, el que desarrolló la teoría del apego, fue John Bowlby, o sea, que lo trabajó justamente desde los vínculos tempranos y lo trabajó también con niños que no tenían a su mamá. Entonces, él pudo desarrollar profundamente el desarrollo emocional, cómo va a intervenir en las relaciones futuras. ¿Sabes, Cris? Hay 4 tipos de apego, ¿no? 4 tipos de apego que se pueden dar en la relación bebé-mamá o bebé-cuidador, el papá, el que me cuidó, tal vez me hayan abandonado, pero hubo una enfermera ahí que estuvo todo el tiempo proveyéndome de mis necesidades. Cumplen la misma función. El mejor apego que nos puede pasar en la vida es el que se llama apego seguro, ¿no? Que se caracteriza porque mamá reconoce esas necesidades de afecto y está disponible a full para ese niño. ¿Qué pasa en este tipo de apego? El nene empieza a confiar en que su mamá está disponible y que siempre va a responder sensiblemente a lo que él necesita. O sea, ese comportamiento de la mamá poco a poco va permitiendo la autonomía y que el bebé se desenvuelva por sí mismo. Esto fomenta la exploración del entorno y las relaciones saludables en la adultez. ¿Por qué? Porque estas son mamás sensibles, disponibles y coherentes y responden con calidez Sí, y con empatía cuando llora el bebé, cuando el nene está indicando que la necesita. Esto genera confianza, seguridad ujú. y fomenta la autonomía de ese bebé sin abandonar el sostén emocional. Qué difícil Este igual, es mucha responsabilidad para esa mamá también, para saber cómo estás interviniendo en sus relaciones futuras también, hasta dónde, porque cada mamá es mamá a su estilo, a su manera, a su forma, a cómo le van haciendo, ¿no? Porque el hijo es el que le va enseñando de acuerdo a las necesidades, ¿no? Pero es mucha responsabilidad saber que detrás de este primer vínculo después también puede intervenir o no en sus próximos vínculos, ¿no? La realidad es que, si bien vos lo mirás desde ahora, que ya Ujú. hemos criado a nuestros bebés y que podemos ver características, y a veces las mamás nos preguntamos,
haber hecho las Claro. cosas mal. La naturaleza es sabia, Dios hizo las cosas de una manera perfecta, y la mamá, tanto en el momento del parto como momentos previos, como en la lactancia, tiene una cantidad de oxitocina que es como una herramienta emocional que la sensibiliza justamente para ese vínculo. Ujú. O sea, es como que la oxitocina es la hormona del amor, ¿no? Lo conocemos, está presente en los vínculos amorosos, está presente en la sexualidad, en un momento en el cual hay vínculos intensos. Y justamente la mamá, en momentos previos al parto, tiene descargas de oxitocina muy grandes, justamente para que esa tarea le sea fácil. Claro. Y bueno, la Igual, lactancia sí. también la genera. Ujú. Anoche soñé que tenía un bebé. Soñé que iba a tener una nena anoche. Yo tengo 3 varones, ¿viste? Anoche, mira, justo Ah, soñé bueno, con... nunca es tarde, ¿eh? Bueno, pero ¿Sabés lo que volviendo, sí, ¿Sabés lo que tienen los varones? Que sí. después te traen las nenas. Claro, Yo bueno, no, tuve yo 2 estaba... varones y me trajeron 2 nenas más. Claro, sí, bueno, mis hijos tienen sus novias que las quiero como si fueran hijas, ¿no? Escuchá, volviendo a este tema, ¿no? Pensaba en esa mamá, que es mamá como primeriza, ¿no? Primera mamá, por primera vez que es mamá como le va saliendo de acuerdo a la necesidad del niño, pero en sí también trae su historia de apego, trae su historia de su tipo de Tal cual. apego, que seguramente la traslada como puede si es que no la ha trabajado, ¿no? Porque todo depende, pues yo, ¿sabes por qué? Me puse a pensar en mi mamá, porque mi mamá tenía mucho miedo a que nos pase algo y entonces su relación con nosotras era extremadamente cuidadosa al punto de sentirnos que no nos quería como soltar para que podamos en el momento acorde, ¿no? A cada edad, que podamos disfrutar de momentos con los pares, que fue muy difícil para mí esa etapa. Ajá, bien. O sea que eso correspondería a otro tipo de apego, no es Ujú. un apego seguro, Claro, por eso ¿no? decía, ¿no? Ella hizo lo que pudo, pero dentro de Exactamente, del vínculo primario, como que estableció muy claro ese temor que ella tenía. claro. Bueno, eso nos viene bien como identificatorio para que a lo largo de la vida yo pueda identificar y decir, por esa conducta yo hoy soy así, mamá hizo lo que pudo, Ujú. porque acá no estamos para criticar a los Claro. papás, sino para aceptar que ellos con las herramientas que tuvieron, hicieron lo que pudieron. Y hoy tengo otras herramientas, la difusión de temas como esto, que Genial, me sí. pueden ayudar a trabajar lo que yo veo. Entonces, eso es lo que puede ayudar. Ujú. Y la realidad es que es lo que quiero ir desarrollando en la medida que el tiempo nos permita. Sí, sí. No solo lo trasladamos a la adultez, en nuestro vínculo personal, amistades, parejas, sino también hay cierta propensión a que nuestra salud mental, de acuerdo al tipo de vínculo, sea más vulnerable en algunas áreas que en otras. Ujú. Sí, sí. Si querés pasamos al próximo, desarrollamos uno, el Sí. seguro. ¿Querés que pasemos al evitativo? Sí, sí, vamos con ese. Bien, el apego evitativo tiende a evitar la cercanía emocional. O sea, se valora la independencia por encima de todo y puede parecer que son mamás frías o distantes. Les cuesta expresar las emociones, confiar digamos, me equivoqué, porque todavía estamos por el del bebé. Te empecé a hablar del de pareja, volvemos. El evitativo, porque quiero ir desde el vamos, desde el Ajá. de la mamá y el bebé. Sí. Y yo empecé a hablar desde la pareja. El evitativo se da cuando la mamá es emocionalmente distante o rechaza las necesidades del niño. El niño no prefiere a la mamá a otra persona. ¿Viste esa cosa de que el nene Ajá. ve a la mamá y se desespera? Sí. Cuando el apego es evitativo, al chico le da igual la mamá u otro. ¿Por qué? Porque esas necesidades del niño no fueron atendidas, la mamá lo ve,
y se pone nerviosa porque no sabe qué va a querer, si va a poder estar a la altura de atender a ese nene. El niño quiere ir con la mamá, intenta cercanía, obtiene el rechazo. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto va inhibiendo las condiciones biológicas del apego. ¿Por qué? Porque el niño aprende a suprimir la expresión emocional y evitar la cercanía. ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a patalear si mi mamá está lejos y no me va a atender? Entonces son ese tipo de chicos que tienen rabietas, que son esas rabietas generadas por miedo y por inseguridad, ¿no? No es que, que el chico es mal educado, no es tiene la base en ese trasfondo emocional. Y suelen mostrarse emocionalmente distantes o poco expresivas esas mamás. Pueden minimizar las emociones del niño y hasta desalentar la dependencia. No quieren que el nene esté todo el tiempo pegadas a ellas. Y el bebé aprende a no demostrar las necesidades para evitar el rechazo. Y le resulta tan doloroso que la mamá lo rechace que prefiere, se la banca y hace su vida solito. ¡Mi vida! ¿No? Sí, es triste, pero es así. Vos y yo sabemos que es así, porque Sí. será. Sí. Bueno, esa es la persona que en el futuro, como dije recién que me metí con el adulto, Sí. tiende a evitar la cercanía. Son personas totalmente independientes, frías, distantes, no les gusta hablar de cosas sensibles, no le cuesta escuchar cuando el otro tiene problemas o cuando tiene que meterse en lo que es emociones, porque le cuesta expresar las emociones, confiar. Tiene la característica que acá lo vamos a ver, ama y controla, te está todo el día diciendo te amo, termina asfixiando a la otra persona de tanto amor, pero también de tanto control. Uh-huh. O sea, prefiere la intimidad y pueden sentirse incómodos con la intimidad. Todo esto arrastrado por el miedo, ¿no? Que es lo que creo que entendí yo de lo que vos dijiste. Exactamente, el miedo que le generó el hecho de que el otro me va a terminar, como le pasaba al bebé, me va a terminar alejando. ¿para claro. qué me voy a abrir? ¿Para qué voy? Uh-huh. Y este me va a dejar, o cuando yo necesite no me va a escuchar. Claro. Esa es la base, ¿no? Uh-huh. Por eso minimizan las necesidades emocionales para evitar el conflicto, porque lo que se dificulta en este tipo de personas es una conexión profunda con la pareja. Que nosotros si queremos tener una pareja sana, tenemos que tener una conexión profunda, no superficial. A veces en terapia alguna paciente me habla de cómo es, nos morimos de risa, nos divertimos, vamos acá, vamos a comer, vamos a esto. Y es como una relación de adolescentes, donde carece totalmente cómo se siente él y cómo se siente ella. ¿Por qué? Porque les da miedo meterse por ese terreno. Pero una relación donde no hay una profundización de las emociones del uno del otro es un vínculo, una relación que no tiene mucho futuro. Uh-huh. Qué difícil la gente que vive con apego habitativo. ¿Y cómo eso se resuelve? ¿Solo en terapia? No, básicamente identificando. Uh-huh. Obviamente que hay una gran oscilación de gravedad en el tema. A veces hay personas que escuchan una charla como esta, que se dan cuenta que realmente miran para adentro, identifican y tienen voluntad para hacer los cambios. Porque yo lo veo que hay personas, a veces te pasan una charla con amigas, que tu amiga te parece, che, siempre es lo mismo. Cuando te quiero hablar de algo que me pasa, que me duele, vos, ¿qué pasa ahí? Entonces yo empiezo a atar hilos y digo, no, tienes razón, no me gusta escuchar, ¿por qué no me gusta? Y tal vez identificar y trabajarlo. La realidad es que el psicólogo, la terapia es una alternativa de ayuda, es real. Mucha gente viene porque falla en sus vínculos, claro. Porque se da cuenta que no retiene parejas, porque se da cuenta que los amigos le escapan, que termina quedándose sin amigos. O sea, eso se da. A veces podemos y a veces necesitamos ayuda. Bien. Sí, se entiende. Si querés, pasamos al tercero. Sí, se entiende claramente. Tengo de todo un Bien. poquito. De todo lo que vas diciendo hasta ahora, tengo de todo un poquito.
Bueno, todo nos pasa, la vida es una cosa que tiene de todo un poco, de todos los condimentos, y tenemos que saber decir, con este me quedo y este no Claro, me sirve. claro. Y bueno, el tercero, Sí, habíamos hablado primero del apego seguro, el ajá, segundo del apego evitativo, y ahora vamos por el apego ambivalente o ansioso. El apego ambivalente o ansioso es como que hay una relación dual entre el bebé y la mamá. El bebé la necesita, pero no es capaz de confiar en ella porque no sabe si esa mamá va a estar ahí para protegerlo cuando sea necesario. Es una mamá que no es confiable, ¿no? O sea, se da cuenta que la mamá es inconsistente, que a veces responde y a veces se borra. El niño se vuelve inseguro, dependiente, y busca atención constante, pero no se siente satisfecho. O sea, son los típicos niños tímidos, con miedo a los desconocidos, falta de seguridad en sí mismos para explorar, como para jugar. Son nenes que no tienen esa cosa tan linda que uno ve a los nenes jugar, que exploran, que miran, que levantan, que tiran, que vean. No, son nenes totalmente inhibidos en esa área. ¿Por qué? Porque ellos crecen con la idea de que el adulto es poco confiable y es incoherente además. Esas madres inconsistentes que son muy poco presentes, ahí está. o a veces ausentes, impredecibles, el niño no sabe qué esperar, lo que genera ansiedad y una búsqueda constante de atención. Mi vida. ¿No? Esto puede pasar con los padres separados también, me suena a eso. Y a veces sí. Con la aunque relación entre los realidad, niños y los padres separados. especialmente cuando están en la situación conflictiva, Ujú. porque me consta, porque lo escucho, que hay hijos de padres separados que reconocen que a pesar de que el vínculo entre ellos se rompió, ninguno de los dos dejó de ser padres de calidad. Entonces es importante que los papás, si hay problemas en los cuales tiene que haber un divorcio, no es el tema de hoy, pero cuando se da, tenemos que tratar de dejar a los nenes fuera del conflicto, esa es la palabra, y poder proveerle de manera constante y que entienda, si está en condiciones de entender, que lo que se rompió es el vínculo de pareja, que puede pasar, pero que el vínculo mamá-hijo, papá-hijo es un vínculo de sangre que nunca se va a romper. Y que claro, y eso es importante porque sí. eso va a crear una base sólida. Cuando entramos en el apego ansioso ambivalente, son los chicos que buscan constantemente, son los chicos, estábamos sí, ya habíamos estado. Sí, que se Son sienten 4 inseguros, que me volvió. constantemente buscan la validación, ¿no? La atención. Exacto, Sí, cuando ahí son quedamos. adultos buscan, exactamente, o sea, le temen al abandono, pueden volverse dependientes, las relaciones suelen ser intensas pero inestables, con altibajos emocionales frecuentes, siempre quiere atrapar al otro, para que el otro permanezca a su lado. O sea, es una relación con inestabilidad, pero pareciera que hay un apasionamiento, no me dejes, tanto a nivel de amistad como Claro. a nivel de pareja, ¿no? O Sí, sea, sí. se sienten seguros cuando sienten que lo atraparon, que el otro está bajo su poder, justamente porque es lo que les ha faltado, ¿no? El empeño, tal vez si uno pudiera entrar en el psiquismo, en su emocionalidad, no es tener una pareja estable, es atrapar al otro y que el otro se quede al lado mío y nunca me abandone. Eso básicamente es un modus operandi de su conducta. Suelen tener una relación amor-odio con la pareja y tienden a buscar constantemente validación y bueno, temen al abandono profundamente. El pensar que pueden perder el amigo, la pareja, ese vínculo los hacen a veces subir en estados depresivos importantes, que pueden hasta no ir a trabajar, no dejan de llorar, y esto también puede generar en la pareja celos, también en la amistad, y dependencia emocional. Esa intensa Es complicada. Sí, es complicado. Cada vez nos vamos complicando un Sí. poquito más, ¿viste?
Sí, Cuando sí. llegamos al cuarto no sabés. Escuchá, pero en este, que creo que de los tres que has dicho hasta ahora, es como que me parece a mí que necesita atención terapéutica. Y sí, probablemente sí. Te dijo que yo he conocido gente que tiene este tipo de apego y cuando le hablas de ir al psicólogo, te dice que no necesita, que se arregla, y Ujú. cuando le hablas tiene miedo que lo manden al psiquiatra y que lo mediquen y le tiene Ajá. miedo a o sea, no es tan fácil, ahí nos vamos complicando y la persona, cuanto más sano está, más disposición a ir al psicólogo. Ujú. Cuanto más complicado está su psiquismo, más resistencia hay para ir al psicólogo. ¿Entendés? Yo cuando he pasado momentos de estrés grandes, voy y hago terapia, Claro, unas cuantas sesiones. ¿Por qué? Porque sé que el estrés afecta a la salud. Entonces lo totalmente. hago como voy al gimnasio, como voy a natación, para descomprimirme. Pero generalmente este tipo de personas puede decir, no, yo no necesito. Y ahí se complica más. Escúchame, Edith, ¿te parece que hacemos un cortecito, cerramos esta hora y volvemos en unos minutitos para hablar del que te quedó y hacemos una conclusión también para no cortar en los 3 minutos abruptamente este tema tan interesante? ¿Estás con tiempo? Bueno, dale, Dale, muy bien. hacemos cortecito cortito para cerrar la hora y cuando volvemos a las 12 seguimos con el apego que nos quedó. Mientras tanto vas reflexionando y dejando tu mensaje si querés. Seguimos hablando del apego porque seguramente a vos te interesó tanto como a mí este tema. Creo que es la primera vez que extendemos esta columna para darle la oportunidad de que se cierre el tema y se entienda principalmente. Edith, ¿estás en línea? Sí, estoy en línea y te escucho bastante lejos, pero voy a tratar me estoy acercando el teléfono porque no sé qué pasó con tu voz. Ah, Tengo el bueno, altavoz, sí. pero te escucho muy lejos, como si no funcionara el altavoz. Bueno, No sé si... ¿me escuchás ahora mejor? No, estoy igual, pero tomé el teléfono y me lo pongo en el oído y puedo resolverlo, tranquila. Bueno, dale, vamos, avanzamos cerramos entonces el apego ansioso que me generó mucha inquietud porque decía que en esa parte seguramente el que lo esté atravesando necesita algún acompañamiento de algún profesional. Seguramente. Y con eso y cerramos ese tema y avanzamos con el otro. Exactamente, bien. O sea que la persona que se da cuenta que le sucede eso, lo mejor que puede hacer es pedir ayuda, porque realmente de nuestros vínculos depende gran parte de nuestra vida. No es un tema inocente. Amerita realmente que hagamos todo lo posible por defender nuestra propia conducta, pero también por defender los vínculos de pareja, porque de los amigos, porque también lo vamos a hacer con los hijos a Ujú. lo largo de toda la vida, ¿no? Así que bueno, y el último tema, el último ítem que Bowlby desarrolló es el apego desorganizado. Ese es el más difícil, ¿no? Es la Más mezcla difícil que el de los anterior. Sí, porque es el tipo más problemático que suele estar relacionado con traumas tempranos Mm, y generalmente vienen de contextos muy traumáticos. En la mezcla de los patrones evitativo y ambivalente ah, aparecen contextos inexorablemente, contextos de abuso o negligencia. ah. El nene muestra comportamientos contradictorios, como acercarse a la mamá o al cuidador, pero se aleja por miedo. Es el tipo más problemático y suele estar relacionado con, como dijimos recién, con traumas tempranos. Se ha relacionado en su origen con ambientes patológicos diferentes en cuanto al maltrato infantil, sea físico, emocional, dentro de un sistema familiar, como dijimos, alterado, patológico. En Ujú. muchos casos estas mamás han atravesado traumas no resueltos o presentan conductas contradictorias como ser fuentes de consuelo y de miedo al mismo tiempo, ¿no? O sea, para el nene no representan esa mamá siempre que puede consolarlos cuando hay llanto. A veces aparece la mamá y el nene siente miedo porque no sabe qué va a hacer
en ese momento. O sea, puede haber negligencia, abuso, falta de contención emocional grave, ¿no? Estos son, sí, este es mucho más difícil, es el que se detecta muchas veces las asistentes sociales en sus diferentes áreas de trabajo, pero existe, puede existir en la dinámica familiar. Por eso cuando es adulta la persona presenta una mezcla de deseo de intimidad porque le faltó, pero miedo al rechazo. O sea, puede tener comportamientos contradictorios como querer acercarse, pero cuando la persona se cree que arma un buen vínculo, se aleja. Es un estilo que puede estar vinculado a experiencias que recuerdan a la persona o no las recuerdan, porque realmente hay recuerdos traumáticos o instancias traumáticas que, como hemos hablado en otro momento, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que es traumático lo guardamos en nuestra inconsciente y no es accesible a la memoria cuando uno se acuerda normalmente, es algo que aflora en determinadas circunstancias como la terapia, etcétera, etcétera. Entonces, Sí. como volvemos a decir lo que dijimos antes, no son sentencias definitivas, pueden cambiar con ciertas modificaciones, con ayuda, y tiene que ser un desafío. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, todos estos tipos, de alguna manera, desencadenan en lo que es nuestra salud mental a posteriori. Totalmente. Sí, me re Desde el preocupé. apego seguro, Sí, porque cuando vemos claro. una persona, hacemos por orden nuevamente. Ujú. Apego seguro se asocia con la persona que es sumamente resiliente emocionalmente y tiene una autoestima estable, y es la que tiene menor riesgo de trastornos como ansiedad o depresión. O sea, lo evaluamos de ahí en la persona que suele tener relaciones sanas, que puede tener amigos a lo largo de la vida que no los pierde, una buena capacidad de tener una relación de pareja estable, buen vínculo con los hijos, y lo bueno es que tiene una capacidad para regular el estrés, porque emocionalmente está equilibrada. Ese es el apego seguro, el que vimos al principio, el ideal. Pero también tenemos qué le pasa en cuanto a su salud mental a la persona que tiene apego evitativo. Puede llevar a dificultades para reconocer y expresar emociones, como habíamos dicho, Ujú. y ¿en qué redunda? Incrementa el riesgo del aislamiento y de la lexitimia. La lexitimia es la dificultad para identificar las emociones y ponerle palabras. Es la persona que emocionalmente es como que está estancado y nosotros lo notamos o le podemos preguntar qué te pasa y te va a decir nada. Y realmente no solo que no identifica lo que le pasa, sino que no tiene palabras para decir qué le pasa, porque a la exitimia viene de la raíz etimológica, es sin afecto, es sin, lexi palabra, timia afecto, sin afecto para las emociones, ¿no? Y bueno, siempre va a tener ese tema como un problema que proyecte a la pareja, y a menudo cuando tiene esos problemas evita buscar la ayuda, ¿no? Aún en los momentos de crisis. El apego evitativo, ese es Sí. el nombre justamente. Bien, difícil todo, te digo, porque todo esto que estás contando, que es en el comienzo de la relación, comienza en la relación con la mamá o el papá, después se va pasando y va creciendo, si no se asiste emocionalmente, creo yo, ¿no? En la juventud, en la adolescencia, que es la etapa de crisis también, y después en la adultez para la relación con los demás, ¿no? Y cómo lo sufrimos. Exactamente, pero cuanto más conocemos, más posibilidad tenemos de desactivar esos patrones negativos en los cuales hemos caído una y otra vez. Y bueno, el tercero es el apego ansioso ambivalente, ¿no? Se Ujú. vincula con una mayor vulnerabilidad en los trastornos de ansiedad,
de dependencia emocional, de estados depresivos. Es como te dije, se va complicando la cosa. Es una persona que tiene la necesidad constante de validación, de que le digan, lo haces todo bien, está bien, qué lindo lo que haces, porque no tiene una autoestima estable que le haga poder reconocer a sí mismo sus propios aciertos y decir, bueno, voy por acá, esto lo hago bien, porque no tiene, digamos, una apreciación objetiva de su propia vida, ¿no? Puede generar generalmente relaciones inestables, lo que hace que emocionalmente esta persona esté agotada, porque siempre está en una búsqueda incierta. Claro, siempre está en alerta. Siempre sabemos que cuando encontramos amigos contenedores, una pareja contenedora, eso ayuda a nuestro feedback, a nuestro sentirnos escuchados, sentirnos contenidos. Todo eso es algo que generalmente el que tiene el apego ansioso ambivalente no tiene, porque no sabe cuidar esas relaciones, porque tampoco sabe cómo hacerlo. Qué difícil. Es lo que, sí, pobre. Lo que me da pena. Generalmente se caracteriza. Y bueno, llegamos al último, que es el desorganizado, ¿no? ¿Cómo interfiere en la salud? Ya hay un problema, como desde entrada, en el primer vínculo, hay serias alteraciones. Este tipo de vínculo trae problemas en la atención y concentración. Eso es algo que se va a notar en el juego en los primeros tiempos y también en el colegio, en el jardín. Es el nene que no puede estar quietito para ver cuáles son las consignas que da el maestro, y porque no se puede concentrar, no puede hacer un juego estable, porque se levanta, toca una cosa, toca la otra, no puede armar nada, tiene falta de control para los impulsos, falta de capacidad para calmarse, problemas con la memoria, ¿no? Y es el que está más asociado a problemas graves de salud mental, como trastornos de la personalidad, disociación, trastorno de estrés postraumático, conductas autodestructivas, suele estar también relacionada con experiencias traumáticas y de negligencia, ¿no? Es fuerte. Terrible, último, sí, fuertísimo. ¿Cómo atender a nuestros niños en primera instancia? Pero nosotros podemos ir liberándonos de las consecuencias de un apego fallido y empezar a trabajar para decir por dónde voy. Dejo de hacer las cosas como las venía haciendo, porque siempre me traen problemas. Eso no es para que yo me ponga en un lugar de víctima en el cual diga, ay, pobrecito, yo mirá lo que me pasó, porque mi mamá... Hay gente que te sentás a tomar un café y lo primero que te... No, porque mi mamá, porque mi papá, porque mi hermana, porque... Y siempre están en el lugar de víctima. Esa persona, lamentablemente, lo que estamos diciendo le entra por un oído y le sale por el otro. Bueno, a esas personas les estamos diciendo que cuando entra por un oído, dejen que se quede un ratito y tomen decisiones, porque las cuestiones pueden mejorar. Claro. Y sobre todo, ¿no? Desde el lado de mamá, también saber que no es que hicimos todo mal. Hicimos lo que pudimos, pero también podemos hacer las cosas un poco mejor. Y gracias a la visibilización de este tipo de cuestiones como lo estamos haciendo ahora, estamos salvando la salud mental de muchos, ¿no? Porque vamos en la reflexión entendiendo, uy, yo tengo esta característica o esta otra y la puedo mejorar, la puedo ver, la puedo analizar, puedo reconocer y puedo modificar alguna que otra actitud. Exactamente. Cuando no hay un trastorno de personalidad, porque a veces hay trastornos de personalidad graves que no te permiten pedir ayuda, ¿no? Que no te permiten reconocer lo que te está pasando y no te das cuenta lo que está pasando. Pero la realidad es que estamos abriendo juego en este momento como para decir, sea cual fuera tu circunstancia, sean cual fuere tus vínculos primarios y aún las circunstancias más adversas y menos deseables. Sin embargo, puedo, identificando los patrones de vida repetitivos que he tenido en mis vínculos, puedo decidir tener vínculos más sanos,
Y uno de la forma que ayuda, por decir, el ABC sería identificar mi Sí. estilo de apego. Ujú. Cómo me vinculo con los demás, cómo enfrento la intimidad, el conflicto, la autonomía. Y bueno, y muchas veces vos hablabas de las mamás, ¿no? Que a veces nos sentimos culpables porque decimos esto. Es algo que es muy sanador, te lo comparto, Cris, es poder hablar con nuestros hijos. Y a veces decir, mira, yo veo que vos en tus vínculos, por ejemplo, veo que no te duran tus amigos, o te escapan, o perdés tus amigos. Tal vez esa cosa, yo justo cuando eras chiquito, tuve problemas, y tal vez no te pude dar toda la atención, o tal vez no estuve a disposición 24/7 como vos lo hubieras necesitado, pero bueno, podemos ayudar desde ese lugar, ¿no es cierto?, a ser conscientes al chico de lo que está pasando y que nosotros lo vemos, y puede estar en el lugar de decir, bueno, hago algo. Totalmente, y también entender cómo hacer, ¿no? Porque no hay un libro para ser el mejor o la mejor mamá, el mejor papá o la mejor mamá, ¿no? Pero entender los límites son necesarios también, porque también puede ocurrir que se desbande y vaya a un apego que no es tan sano, ¿no? Dentro de No, lo que por vos supuesto, dijiste está, sí, vos fijate que aún el apego seguro, eso, que es el mejor, ujú, el más aconsejable, es el que está en los libros, a las mamás que están embarazadas y que compran libros para saber cómo. Yo me acuerdo cuando ya todavía no estaba embarazada, y yo me había comprado una colección de libros justamente porque me parecía que era algo tan sublime, tan esperado y tan soñado, y que no sabía cómo hacerlo, y empecé a leer todo lo que podía. Pero vos fíjate que el primer vínculo no es ahogar amor, de amor a la persona. El primer vínculo, el más seguro, es el que promueve a la autonomía y a la independencia. Es el que hace que el chico pueda valerse por sí mismo. sí, sí, hay que apuntar ahí, reconocer también los propios errores y empezar a autosanarse, ¿no? En principio, después, Ajá, bueno, si se necesita ayuda hay que buscarla. exactamente. Y nosotros, si queremos decir, bueno, hago algo en mi hoy, primero, no tener culpa, las que somos mamás y que podemos en todo esto identificar, siempre hacemos lo mejor que podemos. Y tal vez la vida nos haya golpeado de una manera en que no pudimos desempeñar nuestros roles de la mejor manera. Pero sí, hoy podemos mirar para adelante, podemos darle una mano a nuestros hijos, tal vez diciendo, mira, necesito hasta pedirte perdón. Hoy entiendo que no Claro. fui la mejor madre, Ujú. hice esto, pero yo quiero tu felicidad y quiero que vos puedas, tal vez en esta área, fijarte, pedir ayuda o decir que proponerte cambiarla para que seas más feliz. O sea, nosotros en todo esto tendríamos que echar una mirada hacia la infancia, hacia mi estilo de cómo me relaciono hoy, hacia los patrones que se repiten, hacia lo que me hace bien y me regula o me desregula, Ujú. mi diálogo interno y la autoestima. Bueno, dentro de todos estos ítems podemos hacernos unas cuantas preguntas, pero creo que el Totalmente. tiempo se nos ha Sí, terminado. sí, en camino siempre a la sanación emocional, siempre, ¿no? A Por sanarnos y supuesto. acompañar a los otros, sobre todo a los seres queridos cercanos a sanarnos. Edith, me encantó la charla de hoy. Bueno, todo esto también lo pueden encontrar en Corazón Inteligente, hay herramientas muy valiosas para continuar en este camino de las emociones, ¿no? Y de cómo ser felices en la plenitud y en el propósito de vida. Edith, muchísimas gracias. Nos reencontramos como siempre cada miércoles con un tema tan interesante como este. Gracias a ustedes y nos estamos viendo el próximo miércoles. Gran Dale, abrazo para todos. abrazo, gracias.